evitar que en el caso de Montevideo cobren en el edificio sede central o en cualquier agente de la red de pagos y cobros en Montevideo. Y en el interior no vamos a pagar en locales del BPS, sino en la red de agentes de pagos y cobros. Bien, seguimos adelante con otras informaciones. Esta crisis sanitaria está arrastrando también un parálisis en toda la economía. Eso lo hemos abordado de diferentes maneras. Hoy les propongo profundizar en qué está pasando con las solicitudes de seguro de paro que se han multiplicado exponencialmente en las últimas horas. Vean ustedes este dato que vamos a compartir a continuación. En lo que va del mes de marzo, bueno, son unas 60.000 las solicitudes de seguro de paro que se han presentado ante el Ministerio de Trabajo. Y para que se hagan una idea ustedes de la magnitud de cuánto implica estas solicitudes en marzo, solo les puedo repasar un dato. Los beneficiarios de subsidio por desempleo en enero eran 40.000, un dato que las autoridades ya consideraban que era alto, pero las solicitudes en enero habían sido de 13.600. Ven que, bueno, evidentemente se multiplicó. ¿Cuáles son los sectores que están siendo más perjudicados por esta situación? Ahí los ven: comercio al por mayor y menor, industria manufacturera y alojamiento y servicios de comida. De esto estuvo hablando en las últimas horas el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Dijo que la crisis del coronavirus que se desató una vez que se confirmó el primer caso fue un antes y un después para el sistema de seguridad social y esta situación de los seguros de desempleo. Es muy claro cuando uno observa la evolución del seguro de paro que hay un antes y un después de la emergencia sanitaria. Hasta el 15 de marzo, los datos desde el 1 al 15 de marzo hablaban de una evolución normal, es decir, 8.000 solicitudes en la mitad del mes. Del 16 de marzo a ayer, 24, aumentan en 44.000. O sea que hay ahí un cambio radical, de manera tal de que estamos hoy en una cifra que está cerca de los 60.000 solicitudes. A partir de hoy comienza a regir el seguro paro flexible que se instaló para esta crisis. Sí, efectivamente, vamos a ver cómo se comporta eso, porque la verdad que todos estos casos que mencionamos son previos a la instalación del seguro de paro flexible. Yo pienso que de repente algunos seguros de paro totales pueden canjearse por opciones más flexibles. Bien, y yo les decía que uno de los sectores más complicados es el del comercio y servicios, y justamente la Cámara de Comercio publicó en las últimas horas una encuesta, un relevamiento que hizo entre sus afiliados y que daban datos bastante elocuentes. Por ejemplo, podemos ver algunos en la siguiente placa. Unas 6 de cada 10 empresas ya tuvieron que bajar la cantidad de trabajadores, ya achicaron su plantilla. Son muchas más las que dicen que lo van a hacer próximamente. Y podemos ver en la siguiente placa también cuando se les pregunta qué ha pasado con sus ventas. Bueno, unas 9 de cada 10, si sumamos lo que está en azul y lo que está en naranja, dijeron que les cayó, que les bajaron las ventas. Muchas de ellas, unas 7 de cada 10 casi, dicen que lo hicieron de manera dramática. Realmente es un escenario que vale la pena analizar un poco más en profundidad respecto a cómo se está afrontando, y para eso ya estamos en contacto en vivo con una asesora económica de la Cámara de Comercio, con Ana Laura Fernández. Gracias por estos minutos en BTV Noticias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, Ana Laura, ¿cómo califican los números? Yo decía, son bastante elocuentes, hay muchos más en este relevamiento. Vale la pena entender cómo están calificando, cómo están analizando estos datos desde la Cámara. Bien, bueno, como tú bien decías, los números nos muestran esta realidad bien compleja que está atravesando el sector comercio y servicios, pero que también se traslada a todos los diferentes sectores de la economía, o sea, la industria, la construcción, el agro. Todos los sectores hoy están sufriendo una caída drástica en sus niveles de actividad. En el caso concreto de lo que es el sector comercio y servicios, eso se refleja en una caída muy pronunciada en sus niveles de venta, claramente porque hay un efecto directo en lo que tiene que ver con la demanda
por parte de los hogares en este parate que está teniendo la economía, bueno, a raíz de justamente esta pandemia que estamos sufriendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo veí. Sí, ¿Tienen desagregado, por ejemplo, qué pasa con el comercio y qué pasa con el servicio, con los rubros de servicios? No, en realidad lo que sí consultamos a las empresas era a qué sector pertenecían, claramente porque la mayoría de nuestros asociados pertenecen al sector comercio y servicios, la casi totalidad de la muestra corresponde a este sector, pero en realidad el análisis es global. Lo que sí uno podría sacar conclusiones en el sentido de que, bueno, los servicios donde hay necesariamente un contacto personal, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, un servicio de peluquería, una hotelería, agencias de viaje, claramente los servicios son aquellos sectores primeramente afectados y más afectados, lo cual no quiere decir que también el comercio minorista, mayorista también se ve afectado, pero quizás a priori uno podría hacer el análisis de que los servicios, la mayoría de los casos han tenido que directamente cerrar la empresa porque no hay forma de sustituir cómo brindar ese servicio. En el caso de un comercio, bueno, una venta online, por un envío, por un delivery, etcétera. Pero en el caso de los servicios, el utilizar otra forma de comercializar ese tipo de servicio ofrecido se hace más complejo. Entonces, bueno, ahí quizás el principal inconveniente lo están enfrentando las empresas asociadas a los servicios. Es bien interesante para comentar y estaría bueno que lo compartas con nosotros qué decisiones están tomando las empresas respecto a esos trabajadores, porque algunas están pidiendo seguro de paro, otras están tomando otras decisiones. ¿Cómo es si se busca, bueno, de repente tal vez enumerar cuáles son las principales decisiones que están tomando? Bueno, ahí justamente el objetivo fue consultar respecto a, bueno, cuáles eran esas decisiones en primera instancia que la empresa estaba tomando como forma de reducir la cantidad de empleados que están yendo justamente a la empresa para evitar el contacto con otras personas. Y bueno, ahí claramente primero surge el seguro de desempleo como una medida para que, bueno, paliar esta situación económica y para que el trabajador también se quede en su casa. Y por otro lado, en aquellas empresas donde es posible poder instrumentar el teletrabajo, en algunos casos adelantar las licencias, ¿sí? Esas licencias anuales que estaban programadas para el resto del año 2020, bueno, adelantarlas. Y en otros casos, la rotación de horarios o rotación de días de trabajo, es decir, establecer guardias para que justamente evitar el contacto con otros compañeros en la empresa, sin dejar de brindar sin dejar de que la empresa esté abierta, o sea, que se mantenga abierta y que mantenga vendiendo o brindando un X servicio, bueno, tratar de evitar el contacto con otros compañeros y así evitar la menor cantidad de gente que asista a la empresa. Claramente hay empresas, sectores que pueden instrumentar estas medidas y hay otras que no. Pero en el caso del teletrabajo, no solamente por un tema de tipo de servicio o bien que se vende, sino también a veces por la disponibilidad tecnológica que puede tener esa empresa, ¿no? Cuál es la realidad previa a esta situación en materia de introducción de tecnología en la empresa. Entonces, bueno, para algunas es más fácil poder ir hacia el teletrabajo y claramente para otras es mucho más complejo. Entonces, bien, bueno, ahí quizás ¿Qué medidas están tomando las empresas a nivel de los modelos de negocios? ¿Qué están pensando para adelante? Bueno, ahí justamente, sí, yo creo que esto es día a día, ¿no? En el corto plazo, como forma inmediata, nosotros consultamos justamente, bueno, cuáles son los cambios en el modelo de funcionamiento, el modelo de gestión que hoy están instrumentando las empresas. Y bueno, y ahí surge como la principal instrumento o medida a tomar justamente esto, el teletrabajo, pero en el sentido de la venta online, poder utilizar ya sea la venta a través de la web de la propia empresa o de una aplicación como puede ser Mercado Libre, Pedido Ya, etcétera. O sea, ofrecer el servicio de manera online, eso aparece como la primera medida para paliar esta situación y que nos permita poder seguir estando en actividad, ¿no? Y después, bueno, vendrán otro tipo de medidas en lo que tiene que ver con más bien de gestión financiera, gestión comercial, en el sentido de, bueno, ¿qué pasa con este parate de la actividad, con este freno en las ventas y bueno, y cómo eso afecta también mi estructura financiera en la empresa y bueno, y cómo me voy a enfrentar, si o bien envío parte de mis trabajadores al seguro de paro, si bien decido quizás cerrar temporalmente la empresa, porque los costos a mantener abierta la empresa son más altos que mantenerla cerrada, entonces bueno, ahí dependerá también un poco de la situación de cada empresa, de cada sector, también de
qué situación financiera anterior tenga la empresa, cómo se presenta frente a estas situaciones. Eso dependerá mucho de cada una de las empresas. Y también yo creo que dependerá un poco más allá de la profundidad de la crisis, de la duración de esta situación, ¿no? Este parate en la demanda, este parate en la economía, bueno, hay una gran incertidumbre respecto a cuánto es la duración. Entonces, bueno, yo creo que es la gran interrogante, ¿no? De cómo yo voy a ir tomando mis decisiones a partir de, bueno, cuánto esto se pueda extender en el tiempo. Ana Laura Fernández, economista, asesora de la Cámara de Comercios, muchas gracias por estos minutos con BTV Noticias. Muchas gracias a ustedes, a las órdenes. Y nosotros seguimos analizando este tema porque uno de los sectores que ha sentido y fuertemente la baja en las ventas y tiene que ver con el parate de la actividad, con esta recomendación a quedarnos en nuestras casas, ha sido el de las estaciones de servicio, la venta de combustible. Estuvimos conversando con el dirigente de la Unión de Vendedores de Nafta, Daniel Añón. Vamos a escuchar lo que decía. Naftas ha bajado más o menos un promedio entre 50 y 60%, y gasoil un poco menos, ya que el transporte se mueve más. La baja del gasoil ha sido menor a eso, 25-30% acá en Montevideo. Ahora en el interior la baja ha sido un poco menor en naftas, 40% más o menos, y el gasoil mucho menos, ya que hay muchas partes que están en zafra casualmente, entonces están vendiendo más gasoil, la baja es un 15-20%. Muchos deben haber enviado personal al seguro de paro. Si tenían licencia para tomar, muchos están dando las licencias, aprovechando y dándole a la mayor cantidad de gente posible, y otros mandando gente al seguro de paro. Hemos hecho un acuerdo con el SINAE y con ANCAP por el alcohol en gel, que todavía no tenemos. Estamos esperando que nos mande, que cuando nos manden el alcohol en gel, Alur, que va a ser quien nos va a suministrar por parte de ANCAP, vamos a hacer una venta al costo con un pequeño recargo, simplemente el costo de la tarjeta y el gasto administrativo. Y sí, estamos vendiendo el hipoclorito, los desinfectantes y el jabón a precios mucho más baratos, con un margen muy chico. Es más bien para ayudar a la población lo que estamos haciendo, ¿no? Bien, y vamos a escuchar a continuación lo que dijo después de ir a la torre ejecutiva en la jornada de ayer el presidente del Banco de Previsión Social, Eber Gali, porque él también estuvo hablando sobre las solicitudes de desempleo. Dijo que la mayoría son por suspensiones del tiempo laboral, que los despidos siguen más o menos en el mismo nivel que antes, y además aseguró, bueno, que los pagos se van a hacer en tiempo y forma pese a las dificultades que están teniendo, porque están trabajando con menos personal, muchos de ellos están enviados a sus casas, y además porque allí también apareció un caso de coronavirus. Estamos en alrededor de 58.000 solicitudes, sin incluir las que pueden haber entrado hoy. Esto es información hasta ayer, que tampoco incluye el tema del nuevo seguro de paro. ¿El 90% son por suspensión, el 10% por despido aproximadamente? Sí, la causal principal por lejos es suspensión, despido se mantiene más o menos dentro de los números normales. ¿Cuánto es el costo para el BPS, para el país, del seguro de paro anual? No tengo una cifra anual, pero sí he dicho, primero, que la situación es excepcional, segundo, que se va a atender los pagos, y tercero, en lo que es el presupuesto general del banco, las prestaciones activos, subsidio por enfermedad, seguro de paro, subsidio por maternidad, son menos del 15% del total. Gali confirmó que este miércoles se conoció el primer caso de COVID-19 en el Banco de Previsión Social. Se trata de un trabajador del área de informática. En esta sesión, todos los funcionarios están trabajando desde hace varios días en sus casas. La atención al público se redujo drásticamente. El 9 de marzo, en sus 100 locales, el Banco de Previsión Social había atendido 12.000 personas y el día 23, en todo el país, se atendieron 1.600 en forma presencial. El banco trabaja con el 40% del personal en sus oficinas. Bien, y por estas horas puede haber muchas dudas sobre cómo es la cobertura de subsidio por desempleo, cuándo y cómo se cobra. Vamos a repasar algunos datos a continuación, y teniendo en cuenta que esta semana también empezó a regir este seguro de paro flexible para enfrentar específicamente esta emergencia sanitaria. En el caso de lo que es un subsidio tradicional, el trabajador, cuando es por despido, tiene una cobertura que puede ser de hasta 6 meses, o en el caso de que sean jornaleros, hasta 72 jornales, dura
6 meses. Ahora, en el caso que sea una suspensión, que es lo que nos decían las autoridades, como estábamos compartiendo, que es lo que más se está solicitando, son subsidios que son de unos 4 meses o de 48 jornales. El porcentaje del subsidio empieza el primer mes en un 66% del sueldo y luego va bajando y está topeado en unos 61.329 pesos. Y en paralelo, yo les decía, empezó a regir el subsidio por desempleo flexible, que va a durar mientras dure la emergencia sanitaria. Es para la suspensión parcial de actividades, es decir, por ejemplo, para una empresa que decide reducirle a la mitad el horario, porque bueno, no tiene sentido ya que tenga trabajadores todo el horario trabajando, porque por ejemplo sus ventas bajaron. En esos casos entonces el subsidio es por el tiempo que no está trabajando, por ejemplo el medio horario, y es del 25% del total del mes, o sea que cobra la mitad del tiempo no trabajado. Pero repito, para más información y para sacarse todas las dudas que haya sobre este tema, hay un desglose bien interesante en la página web del Banco de Previsión Social. Pueden ingresar bps.gov.uy. Allí está toda la información, diferentes tipos de casos. De esta manera cerramos este capítulo, pero ya seguimos compartiendo más información. Nos vamos ahora a una tanda.